Voy a hablar de un personaje absolutamente singular y de uno de los testigos más importantes del siglo XX. De hecho, su propia vida atraviesa todo el siglo. Nace el año 1895 y muere a los 103 años el año 1998. Me estoy refiriendo a Ernest Junger, que a través de sus escritos, sean diarios, entrevistas, novelas, ensayos, nos muestra lo que son sus experiencias y las reflexiones de sus experiencias, que de alguna manera podemos considerar que son muy representativas de su propio siglo, ¿no? Junger nace, como he dicho antes, el año 1895 en Heidelberg. Es hijo de una familia pequeño burguesa, bien situada, ilustrada. Su padre es químico y farmacéutico, pero Junger ya desde muy joven está atravesado por la inquietud de la aventura y a los 16 años escapa de casa y se enrola en la Legión extranjera. Su padre tiene que ir a buscarlo. De esta experiencia dejará escrita un libro, Juegos Africanos, y lo internará en un colegio del que también posteriormente surgirá una de sus grandes novelas, que es El Tirachinas. Junger, a los 19 años, toma otra iniciativa, que es enrolarse en el ejército para participar en la Primera Guerra Mundial como soldado. Lo hace en las trincheras, en el frente contra Francia. De esta experiencia, Junger escribirá un libro impresionante, que es Tempestades de acero. Es impresionante porque viene a ser la descripción muy fría, muy desde la distancia, de un joven de 20 y pocos años. De hecho, cuando acaba la Primera Guerra Mundial, que justo le darán la cruz del mérito, el mérito militar, como héroe de guerra, será a los 24 años. Y en Tempestades de acero hay, como he dicho antes, una descripción muy fría de lo más sanguinario, de lo más violento de una guerra. Además en primera persona, porque Junger explica sus propias heridas, la muerte del compañero que tiene al lado, las heridas, o sea, este ambiente que para él tendrá una dimensión mítica, ¿no? Será un ambiente de creación, destrucción. Poco después escribirá un libro que se llamará La guerra como experiencia interior. Aunque de todas maneras, al acabar la guerra, hay un pequeño paréntesis en el que Junger estudiará filosofía y ciencias naturales. Junger será siempre un etmólogo, un aficionado a los insectos, a lo que él llamaba la caza sutil. Pero luego, posteriormente, ya se implicará como periodista político, entra dentro de lo que se llamaría la Revolución Conservadora, que es un movimiento nacionalista, un movimiento conservador en el sentido de que intenta representar como bueno, podríamos decir, los valores de la nobleza perdidos, digamos, por la sociedad burguesa, ¿no? Aquí conocerá a gente diversa, como Bertolt Brecht, como Carl Schmitt, Junger escribirá el año 31 un libro que será muy representativo, que será El Trabajador, libro del cual Martin Heidegger le dedicará un seminario. Surgirá aquí lo que podríamos llamar la segunda figura jungeriana, ¿no? La primera era el soldado o el héroe, ahora será la del trabajador, que para Heidegger será como expresión de la metafísica nietzscheana de la voluntad de poder, ¿no? Heidegger ve en Junger un claro seguidor, digamos, de Nietzsche, ¿no?
Bueno, en este contexto, y como sabemos es el contexto de aparición del nazismo, a pesar de que después de la Segunda Guerra Mundial, de hecho, Junger recibirá bastantes, o tendrá bastantes problemas, considerando que algunos de sus escritos, por ejemplo, la guerra como experiencia interior, o por ejemplo la movilización total, fueron precursores del nazismo. De todas maneras, Junger fue una persona que mantuvo una gran dignidad, que nunca fue antisemita, muy al contrario, como luego comentaré. De hecho, ayudó a bastantes judíos cuando estuvo en la ocupación francesa. Goebbels intentó seducirlo, ofreciéndole cargos en el partido nazi, que participara en un lugar privilegiado en la Academia Alemana de Poesía, y Junger se negó radicalmente a todo. Es decir, no quiso participar ni en el partido nazi ni en ninguna institución que estuviera ligada a él. Incluso hizo una protesta pública y prohibió explícitamente que se utilizaran sus escritos, como se habían hecho en algún periódico nazi. Esto le podía haber salido caro, pero curiosamente Hitler lo que hizo fue, proteger bastante a Junger, personaje a quien en el fondo admiraba, que a lo mejor era quien le hubiera gustado ser, ¿no? Y tanto, por un lado, Hitler como por otro lado Brecht, Bertolt Brecht, ya que los comunistas tenían una gran aversión, digamos, hacia Junger por lo que podía representar dentro de esta revolución conservadora, pero tanto Hitler como Brecht decían que se dejara tranquilo a Junger, porque sabían que iba más allá de estas pequeñas batallas, ¿no? Por lo tanto, tenemos a Junger como personaje muy polémico. De hecho, lo nombran capitán, lo envían a Francia, forma parte, digamos, del ejército de ocupación, tiene un trabajo bastante burocrático. De hecho, entra en contacto con bastantes personalidades, incluso de izquierdas, de Francia. Según parece, protegió también a algunos judíos, como he comentado antes, y tiene unos fantásticos diarios que se llaman Radiaciones, que son testimonio de lo que vivió en esta época. De todas maneras, Junger publica un libro que se llama Acantilados de mármol, que puede interpretarse como una crítica muy clara, digamos, a Hitler, ¿no? Libro que fue censurado. También escribe un pequeño manifiesto que circula clandestinamente que se llama La Paz. Incluso se le vinculó, digamos, al atentado contra Hitler. De hecho, por el prestigio que tenía Junger dentro del ejército, no se tomó represalias contra él, aunque se le envió al Cáucaso, al frente ruso, que parecía una muerte segura. Pero Junger también sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, publica muchos libros, participa en experiencias como por ejemplo la que supuso su contacto con Albert Hofmann, el fundador el creador de la LSD, ¿no? En la línea un poco de Las puertas de la percepción de Aldous Huxley, ¿no? Que esperaba diferentes experiencias, digamos, transformadoras a partir de las drogas alucinógenas, ¿no? Y de hecho Junger escribe un libro al respecto, también muy interesante, que se llama Acercamientos, ¿no? Empieza también el contacto con Martin Heidegger, al que solo se conocían, de hecho, solo por epistolarmente, pero a partir de aquí empezará una amistad. Heidegger le interesa bastante algunas de las cosas de las que escribe Junger, aunque tampoco lo considerará un filósofo,
y más bien entraría en su crítica, como he comentado antes, a la metafísica de la voluntad de poder de Nietzsche, al que considera continuador. Es interesante porque cuando cumple 60 años Heidegger, Junger le enviará un escrito sobre el nihilismo que se llama Sobre la línea, ¿no? Y cuando 6 años más tarde los cumplirá Junger, Heidegger le regalará otro escrito que será la respuesta, que se titulará Sobre el problema del ser, ¿no? Por esto aquí hay una discusión muy interesante. Muchos son los escritos de esta época. Aparecerán dos figuras que serán son figuras que aquí serán un poco complementarias. Ya una vez superado la figura del trabajador y anteriormente la del héroe, Junger ya es mayor, es un escéptico o es bastante escéptico, y esto se reflejará en estas dos figuras que aparecerán posteriormente, que son el anarco y el emboscado, ¿no? Vienen a ser personajes que, o quizás son dos nombres bastante referidos a lo mismo. Una persona, el anarco no es un anarquista, es una persona que de alguna manera se aísla para proteger su singularidad, y esto también lo reflejará el emboscado. Tiene un ensayo que se llama La emboscadura, que es muy interesante en este sentido. Aunque a Junger se le pasa, digamos, su vertiente antiliberal de la época de la posguerra, sí que será bastante escéptico con respecto a la democracia. Esto deja constancia en este ensayo de la emboscadura y en otro que posteriormente escribirá, que se llama también La tijera, ¿no? Al mismo tiempo escribe dos novelas que son novelas, podríamos decir, políticas, un poco en la línea, digamos, de Los acantilados de Mármol, Eismewell y Heliópolis, también muy interesantes, metáforas, digamos, sobre el poder. Al mismo tiempo escribirá novelas muy diversas, o sea, Viaje al Godelmon, en el cual pues también tiene relación con su experiencia, podríamos decir, psicodélica, ¿no? Experiencia con esta transformación de la percepción, o un viaje así un poco iniciático, o por ejemplo El problema de Aladino, o por ejemplo novelas casi podríamos decir de policíacas, como Un encuentro peligroso, ¿no? Y al mismo tiempo, al cumplir 70 años, Junger escribirá durante bastante tiempo, casi hasta pasado los 90, estos diarios que se llaman Justo pasado los 70. Es una época de muchos viajes, descripciones en sus diarios muy interesantes sobre sus vivencias en estos viajes, sus comentarios, digamos, sobre la época. Y al mismo tiempo también me parece muy interesante recomendar dos libros de entrevistas. Una entrevista que le hacen al cumplir 90 años su traductor francés, Julien Herbier, y a los 100 años su traductor italiano, que es Jorge Volpi. Son dos libros muy interesantes en el cual Junger explica su trayectoria vital, pero al mismo tiempo la trayectoria de todo un siglo. Por lo tanto, creo que Ernest Junger, no solo como escritor, sino como personaje, me parece que es sumamente interesante y que vale la pena conocer.